Así es. Bueno, muy buenas tardes. Como comentaba Jorge, vamos a tratar de finalizar de la mejor manera el tercer módulo. Y en particular, ¿me están escuchando bien? Sí. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar con este cierre del módulo 3 que apunta principalmente a estos tres conceptos eh, muy importantes que son vulnerabilidad, adaptación y resiliencia. En este caso particular vamos a comparar los dos vinculados al cambio climático. Vamos a vincular lo que es la cuenca del río Colorado, que es una cuenca exorreica, que significa que desemboca en el océano, y una cuenca endorreica como es la de la ciudad de Santa Rosa. El, Acá en esta imagen que vemos, eh, lo que podemos observar son impactos que se han generado a lo largo de la cuenca del Colorado y también y del lado chileno y en la ciudad de Santa Rosa. Cuando hablamos de impactos que tiene el cambio climático, no solamente son las precipitaciones que estamos viendo intensas, fuera de estación o el volumen que tiene, sino también pueden ser vinculadas a extremas sequías, periodos prolongados por fuera de lo normal, como se vinieron dando en estas cuencas. Como decíamos, vamos a analizar esas dos cuencas eh, y que tienen sus similitudes y sus grandes diferencias de cómo impacta este cambio climático a nivel regional, porque cuando hablamos de regiones estaríamos hablando por cada una de las cuencas, pero que tienen distintas alternativas o manejos en lo que hace a las adaptaciones al cambio climático y a la resiliencia. Como les decíamos acá, estamos observando lo que es la cuenca del Colorado, que nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el océano Atlántico. Y en este caso, en esta primera imagen, vemos la cuenca del río Grande y del río Barrancas, que es, vamos a decir, donde se produce el agua principalmente, ya que es un río alóctono, donde el agua principalmente proviene de las altas cumbres de la cordillera de los Andes y a partir de ahí, bueno, escurre hasta el océano. En cambio, la ciudad de Santa Rosa, como hablamos, es una cuenca endorreica, que en el caso de la ciudad tiene su punto más bajo en la laguna Don Tomás, que la ciudad la está rodeando, y a pocos kilómetros, más o menos, a unos 10 kilómetros, está la laguna del Bajo Giuliani, que si bien son dos cuencas superficiales diferentes, pero están conectadas subterráneamente. Los flujos de la napa freática terminan en el Bajo Giuliani. Como decíamos, vamos a comparar estas dos cuencas con eventos extraordinarios que se dieron en momentos particulares. En el caso de la cuenca del Colorado, eh, el evento que vamos a tomar como ejemplo es el que se dio a fines de junio del 2023, en el cual se pronosticó una precipitación nibia muy importante para la cordillera, tanto del lado argentino, que es el caso de la cuenca del Colorado, pero también del lado de la región del Maule. Eh, un fenómeno que pudimos conocer que se dio en ese evento extraordinario, que estamos hablando de invierno, estamos hablando de que las precipitaciones son nivales, fue que una elevación de la isoterma que hizo que la precipitación en vez de ser sólida fue líquida. Entonces, como estamos observando en la curva de caudales,
vemos que en junio hay un pico fuera de lo normal, extraordinario, que llegó casi a 800 metros cúbicos por segundo, vinculado a esa lluvia extraordinaria en las altas cumbres. Y que si hablamos de suerte, porque no se estaba esperando que viniera ese escurrimiento, nos encontrábamos con el lago de Casa de Piedra prácticamente vacío, porque llevábamos 13 años de sequía, de ciclos que estaban en promedio por debajo del caudal promedio del río. En cambio, el evento del que hablamos, que se generó en Santa Rosa, fue también un evento extraordinario, que hablamos de marzo-abril, fueron 7 días, en donde en esos 7 días precipitaron casi 400 milímetros, 395, que es el 65% del caudal promedio que precipita anualmente en la ciudad de Santa Rosa. En el caso de Santa Rosa, si bien hubo años malos y años buenos, veníamos de un año, vamos a decir, de precipitaciones por encima de la media, en donde en 16 meses terminaron lloviendo algo así como 1600 milímetros. Y de esa precipitación estamos hablando de que en el año el promedio son 600 milímetros. Estamos viendo la curva en rojo, que es la precipitación promedio de los últimos 100 años. Y la curva en verde de cómo se dio la precipitación desde julio del 2016 a junio del 2017. Siendo una cuenca endorreica, hay que tener en cuenta que los excesos de agua no tienen salida y los suelos se van saturando. Como hablábamos en la otra clase que tuvimos la primera parte del módulo 3, en este caso vamos a dar algunas características sobre lo que fue el evento en la ciudad de Santa Rosa y cómo se viene dando también la cuestión climática. En este caso estamos observando las temperaturas medias anuales de la serie de 1980 a 2019, en donde vemos una clara tendencia a su elevación. Casi en esos 40 años está dando unos 0,7, 0,8 grados centígrados por encima, o sea que de incremento. Y en los registros pluviales de los últimos 100 años, vemos también, sacando el promedio de los últimos 100 años, la línea amarilla, y vemos cómo van variando anualmente las precipitaciones, pero con una tendencia a incrementarse las precipitaciones hacia el presente. En este gráfico, esos mismos datos que los vimos anualmente, los pusimos el promedio por decenio y vemos cómo marcadamente hasta 1980 la precipitación promedio venía por debajo de los 625 en cada uno de esos decenios, pero a partir del 80 se encuentran por encima del promedio, que es, vamos a decir, trabajando con los datos estamos viendo por eso que el cambio climático se viene notando, y esto en el caso de acá de la zona de Santa Rosa o en la provincia de La Pampa, lo que está generando es un desplazamiento de las isohietas hacia el oeste de la provincia. Como hablábamos de ese evento extraordinario que ocurrió en el 2017, vemos la acumulación de agua desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre. En el año llovieron prácticamente 1200 milímetros, pero en esos 5 días se nota
¿cómo fue la fluctuación? Los 400 milímetros. Vemos el salto extraordinario que dio en esa sucesión de lluvias. Y cuando analizamos la precipitación media anual con los años más llovedores, tenemos dos eventos extraordinarios, el del 2017 y tenemos el del 85-86, perdón, 2016-2017, que es en azul, y en el 1985 y 1986, que es en línea verde. Y la roja, como decimos, es el promedio anual. Esos dos eventos extraordinarios como años hidrológicos más llovedores, la principal diferencia que hay es que fue el agua más distribuido a lo largo del año en el evento del 85-86. En cambio, en el evento del 16-17 fueron muy marcadas las precipitaciones, principalmente en dos momentos determinados del año. El evento de la lluvia, ahí vemos, o sea, cómo se dio diariamente en esa semana. Hasta el tercer día, que llegamos casi a los 300 milímetros, la infraestructura que tiene la ciudad, si bien se vio desbordada, pero tenía alternativas para seguir buscando alguna alternativa para generar alguna achique en los barrios más afectados de la ciudad. Pero los últimos 100 milímetros que cayeron encontró ya toda la capacidad de almacenaje, de cuencos, de campos, lo encontró ya directamente todo lleno. No se sabía en ese momento para dónde evacuar hasta que llegaran los equipos de bombeo que trajimos de Vaca Muerta. En esa semana de eventos, en el caso de la provincia de La Pampa, los tres registros más importantes fueron Winifreda, que se encuentra a 50 kilómetros al norte de la ciudad con casi 600 milímetros, Ingeniero Luigi con 427 milímetros y Santa Rosa con 395. También, para ir viendo ese evento, hicimos este cuadro para poder comparar la precipitación del 2017 contra la evapotranspiración, para interpretar los datos. La línea naranja es la evapotranspiración del 2017 y la línea azul es la precipitación. Como decíamos, este evento extraordinario se generó a fines de marzo, principios de abril, que es el ingreso al otoño-invierno en nuestra región, que es una estación invierno muy seca, pero nos encontramos con una baja evapotranspiración, siempre otoño-invierno, y a la vez suelos saturados, y eso dificultó también que los excesos hídricos se pudieran achicar más rápidamente. Después de ubicarnos un poco por eso en el espacio, el tiempo y estos eventos extraordinarios, tenemos estos conceptos que vamos a analizar de la cuenca del Colorado y de la cuenca de Santa Rosa. Por eso, ¿qué es vulnerabilidad? Vulnerabilidad es la predisposición o la susceptibilidad de un sistema, comunidad o individuo ante los efectos adversos del cambio climático. O sea, se refiere a la sensibilidad y a la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos, o cambios graduales. La adaptación, ¿qué es? Bueno, es el conjunto de acciones y estrategias que se implementan para disminuir la exposición, reducir la sensibilidad y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios climáticos. En este caso, bueno,
como veíamos, de la cuenca del Colorado o cuenca alóctona, vemos la adaptación a la variabilidad estacional, la gestión de caudales para el riesgo y la energía y el monitoreo de las cuencas glaciares. En cambio, en las cuencas cerradas, que sería el caso de Santa Rosa, algunos de los ejemplos para ir viendo de lo de adaptación es las estrategias de almacenamiento, de drenaje urbano, canales de drenaje pluviales, gestión de tierras, planes de evacuación. Y en el caso del concepto de resiliencia, es la capacidad de un sistema, comunidad o individuos para recuperarse, adaptarse y seguir funcionando frente a disturbios o eventos extremos o impactos del cambio climático, manteniendo su integridad y su funcionamiento básico. El río Colorado, después de ver los tres conceptos, vamos a ver, empezando con el tema de la resiliencia, con el tema de la vulnerabilidad, la cuenca del Colorado. Como dijimos, nace en la cordillera de los Andes, con los estudios, con los análisis en el tiempo, es de régimen simple nival, no tiene grandes afluentes, aguas abajo de las nacientes, más allá de, o sea, cuando tomamos la cuenca del Colorado nos referimos a la cuenca media y la cuenca baja. La cuenca alta estamos hablando de lo que es el Río Grande y Barrancas. ¿Qué importancia hidrográfica tiene? Bueno, es uno de los ríos más importantes que nace en la República Argentina, en la cordillera de los Andes, atraviesa nuestras provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Tiene usos diversos, el principal es el abastecimiento de agua para la población y las actividades rurales. Luego, principalmente, todo lo que es el apoyo y el desarrollo, bueno, las actividades industriales, mineras, petroleras, el uso para generar energías y también los usos recreativos. Es fundamental, bueno, su gestión y su manejo para poder preservar y desarrollar las diversas actividades que se gestionan y se desarrollan a lo largo de toda la cuenca. Una de las cosas para tener en cuenta, como decíamos, que atraviesa la Argentina de oeste a este, es que en la zona de las nacientes el promedio de precipitaciones anuales ronda los 1000 milímetros y ya a 100, 200, 150 kilómetros ya estamos hablando de una zona en donde las precipitaciones bajan abruptamente, en donde rondan el promedio anual de precipitaciones los 180 a 200 milímetros. En La Pampa, entre 25 de mayo y Casa de Piedra, estamos hablando ya de precipitaciones de 240, 250, 280 milímetros promedios anuales. En Río Colorado y La Adela estamos hablando ya de los 420, 440 milímetros. Y en la desembocadura en el océano, la precipitación está rondando los 600 milímetros más o menos. O sea, pasa de una zona de alta montaña donde se alimenta o donde se provee de este líquido esencial atraviesa una zona árida, pasa a semiárida y llega a una zona semihúmeda, con los distintos climas, las distintas actividades y las distintas desarrollos, bueno, sociales. En el caso de Santa Rosa, se encuentra en la llanura pampeana, dentro de una cuenca endorreica. El clima es semihúmedo y el régimen es simple pluvial. Como decíamos, el promedio son 625 milímetros. ¿Cuál es la principal importancia que tiene esta? Bueno, es ya sea tanto para proveer la demanda de agua, o sea, la recarga del acuífero,
como la gestión de los recursos vitales de la ciudad. Tiene los problemas de baja escorrentía y también los usos agrícolas que hay, los recreativos e industriales. Dentro de las fuentes de recursos hídricos que tiene, se debe principalmente, como decíamos, a las precipitaciones y los distintos usos que hay y las normas. En lo que hace a la vulnerabilidad, el cambio climático aumenta la frecuencia y la intensidad de eventos climáticos extremos, ya sea sequías e inundaciones. Santa Rosa, la vulnerabilidad se define por la exposición y la susceptibilidad ante sequía e inundaciones urbanas. Cuando hablamos de exposición, estamos hablando de los activos expuestos, o sea, estos serían las viviendas, los comercios y la infraestructura crítica. Por ejemplo, cuando fue este evento se vio afectado el hospital, los centros de salud. Fue realmente una verdadera tragedia que se sufrió mucho en nuestra ciudad. La red de transporte, se complicó la vida por mucho tiempo en varios sectores de la ciudad y que, bueno, demandó mucho tiempo poder ir recuperando y restaurando toda la infraestructura. Bueno, la susceptibilidad que tiene esta ciudad tiene que ver principalmente por los drenajes y la absorción insuficiente ante los picos, como decíamos, de excesos hídricos. La ciudad se va impermeabilizando porque cada vez tiene más asfalto, más viviendas, más solados, y todo eso, bueno, hace que a igual precipitación se incremente el volumen de agua que escurre y que llega a los mismos cuencos, que cada vez hay una mayor presión antrópica alrededor de los mismos y cada vez son de menor superficie y se van colmatando a la vez de los sedimentos que van arrastrando cuando se producen los escurrimientos. Por otro lado, acá está. Les voy a pasar un pequeño video de 50 segundos para ver la descripción de lo que estamos hablando, de lo que pasó. ¿Están viendo ahora el video? Y así se ve Santa Rosa desde el aire. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recorrió la capital Sí, pampeana. profe, se puede El ver. gobierno Gracias. asistirá a la provincia con 50 millones de pesos. Se registran graves problemas con los servicios básicos, como es de imaginar: agua potable, sistema de cloacas, todo colapsado. Los centros de evacuados están colmados y se estiman que son 4.000 los damnificados, desplazados en este caso. Vos ves agua donde siempre hubo calles, sorprende. Y en el medio, las viviendas. En apenas 5 días llovió el 60% de lo que suele llover en un año. Medio millón de hectáreas se encuentran bajo agua y hay 700 casas afectadas. Y acá está la cuestión más crítica, que desde el servicio meteorológico llegan pésimas noticias con el pronóstico de lluvias y tormentas desde hoy hasta el domingo. Y es muy delicada, Mari, la situación que se está viviendo en Caramuchita con las tormentas. Bueno, a ver. Ahora ahí volvemos a la presentación. Bueno, vieron el video en donde se observa la situación en la que estaba la ciudad en esos 5 o 6 días que tuvimos esa precipitación, en donde les comentaba que la ciudad de Santa Rosa rodea la laguna Don Tomás, que, o sea, se ha urbanizado todo alrededor de la laguna, en donde es el punto bajo de escurrimiento de la ciudad. Acá estamos viendo, por las dudas, ¿escuchan bien? Sí, porque al cambiar, digo, no vaya a ser que haya perdido el audio. ¿Escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, Se gracias. escucha bien, profe. Gracias. Bueno, acá estamos viendo las cuencas pluviales que aportan a la ciudad de Santa Rosa, tanto las urbanas como las rurales.
Y acá vemos las cuencas rurales que aportan, están separadas de las otras, pero viendo cada una, cómo aportan a la laguna Don Tomás dentro de la ciudad de Santa Rosa, esas 6.500 hectáreas. Cuando se generó este evento, no solo teníamos el problema del escurrimiento dentro de la ciudad, como estábamos hablando, por el asfalto, los techos, las playas de estacionamiento, o sea, esa impermeabilización, la misma compactación del suelo, que hace que la tierra no pueda infiltrar, pero encima no solo que había dificultad de infiltrar, sino que a la vez estaba saturado por todo lo que venía lloviendo. La zona rural empezó a aportar no poco agua. En el norte de la ciudad, el principal problema de ingreso de agua y que tuvieron los barrios venía de la zona rural. Los campos, como estaban saturados y la pendiente daba hacia el bajo, era una catarata que venía. Empezaron a pedir los vecinos que levantáramos también un terraplén para impedir el acceso del agua de los campos a la ciudad, que escurría a los cuencos de Germinal y Malvinas Argentina, porque a partir de ahí, de esa parte de la ciudad, teníamos que sacar por bombeo, porque el cuenco más bajo dentro de la ciudad es el espejo central de la ciudad, pero hay varios cuencos para achicar el agua mientras se va bombeando para la laguna Don Tomás. Y desde la laguna Don Tomás se bombea al Bajo Giuliani para achicar el cuenco central. Como ven, las precipitaciones no son solo un evento, sino tiene que ver con todo el seguimiento del sistema. Lo mismo que pasa en la cuenca del Colorado, la importancia de las estaciones meteorológicas, los datos, la capacidad de reserva ante eventos extraordinarios, pasa por ir relevando y teniendo datos y monitoreando y prepararse para distintos tipos de eventos. Lo que está pasando con el cambio climático es que los eventos que se están dando muchas veces no hay registros, o la recurrencia de estos eventos cada vez son más frecuentes. Entonces, bueno, los modelos que teníamos de predicción para las tormentas extraordinarias, la capacidad de escurrimiento de los líquidos, los diseños de drenaje que tenían las ciudades, quedaron todos, vamos a decir, desactualizados o fuera del contexto en el que nos encontramos con el cambio climático. El evento, como dijimos, ocurrió en los últimos días de marzo y los primeros días de abril del 2017. Pero no estábamos viendo esto. En octubre del 2015, esta es la ciudad de Santa Rosa, vemos que hay un pequeño, vamos a decir, núcleo, que era una elevación de la napa freática en la ciudad de Santa Rosa, que venía vinculada principalmente como principal fuente de alimentación la emergencia sanitaria, porque el sistema cloacal está colapsado y se venían cambiando caños de cloaca, de agua, en donde estaba alimentando la napa freática. A partir de, como dijimos, de mitad del 2016 o un poco antes, comenzó un ciclo húmedo en donde, además del aporte de agua que generaban las pérdidas, sea de cloaca y de la red de agua potable, a la napa freática, se dieron las precipitaciones, que fueron muy ricas y que, bueno, como decíamos, el agua tiene también sus propios movimientos en el subsuelo. Agosto del 2016 vemos ya la napa freática al nivel que se viene observando, cada vez la mancha más grande. En noviembre del 2016 vemos la napa también sigue ampliando su tamaño, cada vez, o sea, es mayor ese nivel, y un punto del naranja más fuerte que está mucho más próximo a la superficie del suelo, que esto empezó a generar problemas de licuafección del suelo, ya que
las napas en algunos sectores de los barrios de la ciudad estaban por encima de los caños de líquidos cloacales. Entonces, estando en mal estado la red cloacal, terminaba, como el agua estaba por encima de los caños, y los caños en general funcionan por gravedad, la red cloacal, y tenían sus roturas, iban llevando el suelo, con el agua iban moviendo el suelo, entonces empezaba a haber hundimientos en las calles, empezó a haber movimientos y hundimientos de casas, rajaduras de casas, generando un problema muy grave, que incluso para poder trabajar en esas zonas había que hacer depresión de napas para que la napa estuviera por debajo del nivel de las cloacas para poder hacer las reparaciones. Marzo del 2017, vemos después del verano, que pasamos de noviembre a marzo, hay una pequeña reducción, principalmente, como decimos, no hubo mucha precipitación y hubo, por otro lado, lo que es la evapotranspiración, principalmente la evaporación por el calor, generó una pequeña reducción de los niveles freáticos, pero luego del evento de marzo-abril, vemos cómo se incrementó principalmente la mancha naranja, la más fuerte, y en diciembre, porque también tiene su velocidad en el movimiento del agua en el suelo y cómo va no solo dentro de la ciudad, sino de todo el área de influencia de la zona rural, que en diciembre del 2017, en algunos casos la napa freática incluso llegó a estar por encima del nivel del suelo, o sea, estaba expuesta la freática. Generó muchísimos problemas. Todo este contexto del evento extraordinario de los 400 milímetros, de las precipitaciones de más de 1600 milímetros en lo que dio en los 16 meses, cuando a todo eso veníamos por eso de una situación de la emergencia sanitaria, que ya en el 2015 se había aprobado una ordenanza para avanzar lo más rápido posible en las obras, para poder contratar, para poder reparar, porque eran problemas que se venían viendo, pero estaba la ciudad en una situación realmente crítica. En ese año, en el 2016, el gobierno nacional puso a Santa Rosa junto a la ciudad de Bariloche como prioridad en lo que era supuestamente el programa de saneamiento. Pero eso que lo puso como prioridad no se vio plasmado en ese momento en nada concreto, sino en el llamado a licitación para la contratación de la consultora para hacer el plan director de agua, cloacas, pluviales, abastecimiento de agua, o sea, del acueducto local, y alternativas para los excesos hídricos. Eso en el 2016. 2017 llega el evento, pero que no pega solo en Santa Rosa o en las otras dos localidades. Pegó en vastas regiones del país. En el caso de Comodoro Rivadavia, el Cerro del Chenque también tuvo grandes movimientos, hubo destrucción de viviendas, de infraestructura esencial, quedaron incomunicados, una ciudad, o sea, los problemas vienen siendo cada vez más importantes estos eventos extraordinarios, como pasó hace poco también en Bahía Blanca, o ahora la misma tormenta de Santa Rosa, pero son tormentas de las cuales prácticamente no había registros por su intensidad y su volumen y su nivel de destrucción. Viendo todas esas vulnerabilidades, todos esos inconvenientes, es cómo seguimos, cómo nos adaptamos ante esos inconvenientes que está generando el cambio climático, que lo vamos a decir, lo generamos nosotros mismos por la acción del hombre. Bueno, en el caso de la cuenca del río Colorado, lo que pudimos ver y observar es que los mayores inconvenientes, ¿cuáles son?
la variabilidad de los caudales. ¿Por qué? Ya sea las sequías o las inundaciones son el problema esencial. ¿Por qué? Principalmente dependen de los recursos naturales cuando estamos hablando de esa cuenca. Entonces la infraestructura es vulnerable y la gobernanza es fragmentada en la adaptación. Pero dentro de las estrategias a desarrollar está lo que se denomina la gestión integral de los recursos hídricos. En eso se debe trabajar en lo que es la infraestructura resiliente, el monitoreo de caudales y alertas tempranas y la necesidad, de financiamientos y de seguros para adaptarse a todos estos cambios, principalmente en las actividades agrícolas, ganaderas, las actividades comerciales, para darle grandes posibilidades a la gente de, ante estos cambios, poder subsistir. Si vemos, como ejemplo, la represa de Casa de Piedra le dio viabilidad a todas las localidades que estaban aguas abajo en la provincia de La Pampa, en Río Negro y en Buenos Aires, para garantizar el suministro de agua potable. En el caso de Santa Rosa, que nos encontramos muy alejados de la ribera del río Colorado, Santa Rosa se abastece con un acueducto que viene con agua del río Colorado y que para Santa Rosa es esencial, es fundamental para su abastecimiento. Pero así como es para Santa Rosa, es para numerosas localidades de la provincia y en un futuro próximo también se va a abastecer en las localidades del norte de la provincia. Por eso, como hablábamos al principio, la prioridad del agua del río Colorado es para consumo humano. Pero no solo es consumo humano del agua, sino también tenemos las actividades agrícolas y ganaderas. En este caso también, la funcionalidad de la represa de Casa de Piedra y regulando sus caudales permitió conservar el agua para que se puedan seguir desarrollando las actividades, si bien hubo una marcada disminución de las sueltas de agua que se hacían para poder administrar la escasez del recurso, pero permitió seguir trabajando aguas abajo, le permitió a la gente seguir teniendo sus actividades, y diría que los que más se vieron perjudicados en este periodo de 13 años de sequía fueron las actividades recreativas o turísticas. En el caso particular de la villa turística de Casa de Piedra, que se fundó en el 2007, su principal atractivo turístico era el espejo del lago de Casa de Piedra, pero a partir del 2010 empezó a menguar sus dimensiones por esta cuestión de la sequía. En el caso fue esto de Casa de Piedra, pero también a lo largo, como decíamos, del cauce del río Colorado, todas las actividades turísticas que se desarrollaban o que se desarrollan y se realizan, ya sea Gobernador Duval, en Pichi, en La Vela, en Río Colorado, ante el poco caudal que traía en verano para preservar el uso para consumo humano y para las actividades, tuvieron su impacto negativo, vamos a decir, pero permitieron administrar de la mejor manera posible el agua para garantizar los servicios esenciales. En cambio, en la cuenca superior se encuentra mucho más expuesto, como hablábamos, porque cuando se dieron este evento extraordinario, no hay forma de regular esas crecidas o esas lluvias que también se dan. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en la localidad de Barrancas o en Rincón de los Sauces, las precipitaciones intensas, así en momentos puntuales, cómo han arrasado la infraestructura, viviendas, los pocos servicios que tenían de agua y de cloaca, socavaron los suelos, los caminos, realmente, pusieron en situación de mucha vulnerabilidad, así como también en el caso, por ejemplo, de la actividad petrolera, algunos pozos que ya hoy no se permiten hacer nuevas perforaciones en las proximidades del río, en la zona de inundación, quedaban bajo agua, aunque se desarrolló desde el COIRCO un sistema también
para ante crecidas que se puedan dar del río, cerrar los pozos para evitar derrames que sería muy posible si estarían en producción. Dentro, por eso, de lo que veníamos hablando de la cuenca del Colorado también, se vienen desarrollando diversas actividades y se vienen sugiriendo también de políticas de lo que es la integración de las gobernanzas, o sea, a nivel municipal, provincial, a nivel regional, y uno de los principales motores de la gestión integral de los recursos hídricos es, en este caso, bueno, el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que lo integran las 5 provincias condóminas y el gobierno nacional. Como vemos también, como una de las sugerencias, es el trabajo también con las comunidades, o sea, para adaptarse el cambio climático, los escurrimientos, tiene que ver con la participación de la comunidad, informarse y tomar medidas para prevenir los inconvenientes que son muy factibles de que surjan ante el cambio, pero a la vez adaptarse, como decimos, a estas condiciones. Una de las actividades importantes que se desarrollan en la cuenca alta del Colorado es principalmente lo que es la cría ganadera, principalmente caprina. También hay actividad ganadera extensiva, vacuna, pero estas actividades, que se la conoce también como transhumancia, que en verano van a la cuenca alta para aprovechar los pastos, principalmente todo lo que es el Río Grande, subiendo por el Río Chico hasta el Paso Pehuenche o Valle Hermoso, genera también su impacto por su carga y va generando, bueno, sobre pastoreos, como hablábamos el otro día, y la importancia de trabajar, ya sea, por ejemplo, en estas actividades, la actividad minera o la actividad petrolera, principalmente en lo que es la cuenca neuquina, que abarca la región o abarca áreas de la provincia de Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río Negro, que también se proyecta lo mismo para Vaca Muerta o similares áreas, un poco más reducidas en algunos casos. La necesidad, bueno, de preservar la cobertura vegetal por los impactos que significan estos eventos extraordinarios, o en el caso donde se desmontó y los suelos han quedado desnudos, bueno, de reforestar, de trabajar en lo que hace a la agricultura con especies que sean lo menos demandantes posible de agua, o utilizar, que están trabajando desde el INTA en 25 de mayo, con sistemas eficientes de riego para que demande la menor cantidad posible de agua la producción de los cultivos, de los frutales, de los olivos, de los distintos productos que se pueden desarrollar en toda la cuenca, pero haciendo el uso más eficiente posible, reduciendo la cantidad de agua por kilo de producto generado o la huella hídrica, con el fin ese de cuidar y adaptarnos al cambio y no derrochar, tratar de evitar perjudicar los suelos con la salinización, hacer un buen manejo de los residuos. Y bueno, y siempre, como decíamos, bueno, trabajar con la gente. No se puede dejar de lado a la población, al trabajador rural, al trabajador petrolero, al docente, al comerciante, al técnico, sino, o sea, hacerlos partícipes y aprender de cada uno de sus experiencias, y a la vez, bueno, en la toma de hacerlos parte, porque
ya sea tanto desde lo que hace a la gestión de los recursos hídricos, la gestión de riesgo, los sistemas de alerta temprana, los eventos que pueden generar, como decimos, de sequía, de inundación, de incendio, necesita que la población esté informada, prevenida y bueno, saber cómo debe comportarse ante cualquiera de estos eventos, porque cuando viene muchas veces no da mucho tiempo de respuesta. En cambio, por el lado de la cuenca de Santa Rosa, como hablábamos, las acciones y la estrategia de la adaptación, siendo una cuenca cerrada o endorreica, dentro de las acciones o las estrategias, o sea, diría que lo principal apunta por el plan de obras de mitigación de inundaciones. ¿En qué sentido? Como hay una gran antropización de esta cuenca y queda poco superficie o capacidad de almacenaje de agua para eventos extraordinarios como eso, por un lado están estas obras que son necesarias para aumentar el volumen de agua que se puede almacenar, la capacidad de bombeo que se puede dar para sacar o exportar el agua de una cuenca hacia las cuencas vecinas, para hacer un achique mientras se evapora, mientras infiltra si los suelos no están saturados, pero para tratar de encontrar un equilibrio entre lo que cae y lo que sale. La actualización del plan directores también es algo muy importante, porque como hablamos, si bien estamos hablando de un evento extraordinario de la precipitación, también estuvimos hablando de cómo impacta el río Colorado esta cuestión del cambio climático. Veníamos de 13 años de sequías y que el lago donde estaban las reservas de agua, de donde se suministra Santa Rosa, había quedado prácticamente seco. Y eso demanda también que Santa Rosa cuide sus recursos hídricos, de sus napas freáticas, vea de conservar su calidad, vea de que se pueda hacer un uso eficiente del agua y que no se derroche agua, que se disminuyan las pérdidas, que son muy importantes. En lo que hace al plan estratégico participativo, que es otro de los ejes que se ha venido trabajando, es fundamental porque se trabaja con la comunidad en general, las instituciones de la comunidad, en conjunto con los organismos públicos, locales, provinciales y nacionales, para ir fijando las prioridades y las decisiones consensuadas lo más posible. O sea, es lo más próximo, diría, a lo que son políticas de Estado. También lo que es desarrollo de áreas metropolitanas del interior, eso es un programa que tiene el gobierno nacional con financiamiento internacional, que busca que las manchas urbanas es lo que se denomina, o áreas metropolitanas, es el desarrollo de las ciudades. En el caso de Santa Rosa Tuay es una mancha urbana, más allá de ser dos localidades distintas, hay una calle que divide Santa Rosa de Tuay, pero lo que buscan las áreas metropolitanas, este programa, de que se cree un organismo de área para tomar decisiones consensuadas, porque si no tenés problemas de escurrimientos de excedentes hídricos, como ocurre entre Santa Rosa y Tuay, que termina descendiendo a la laguna Don Tomás, o podés poner de un lado una escuela y resulta que del otro gobierno municipal al frente de la escuela te puede poner un basurero, porque son dos jurisdicciones distintas, o te pueden poner un parque industrial al frente de una zona residencial. Entonces, pensar en la infraestructura, ya sea la conectividad, el manejo de los residuos, los efluentes cloacales, los excesos hídricos, la regulación de las napas freáticas. En este caso también Santa Rosa y Tuay comparten un sector de esta mancha que no tiene red de agua potable y es una de las zonas de mayor expansión o crecimiento, vinculado a que la napa freática de esa zona, sobre la avenida Perón, es una zona de agua
vamos a decir, medianamente aceptable, pero por esa presión urbanística que hay, se la viene sobreexplotando y se la viene deteriorando y vienen ocurriendo conflictos entre vecinos, principalmente por el descenso que está sufriendo la misma Napa, porque los vecinos hacen un uso y un abuso del recurso hídrico que es escaso, pero en este caso creen que por tener una parcela de suelo pueden hacer uso y goce del recurso en forma ilimitada, cuando es un recurso finito. Dentro, por eso, de estas medidas de adaptación, también es la necesidad de trabajar en la zona rural de la ciudad, la proximidad. ¿Por qué? Para evitar lo que pasaron en estos eventos de el aporte extra de agua, no solo con los problemas que tiene la ciudad de infiltración, o sea que no hay infiltración porque está todo impermeabilizado por asfalto, por compactación de suelo, por techos, por losa, por solado de las veredas, sino el escurrimiento que se genera en los suelos por ser suelos desnudos, suelos agrícolas con problemas de compactación, que por pendiente terminan aportando su exceso hídrico en forma rápida a la laguna, y lo que debemos trabajar en que haya un retardo de los aportes de aguas excedentes hacia la parte inferior de la cuenca para dar tiempo de ir achicando e ir pudiendo administrar los recursos, las alternativas para tratar de afectar lo menos posible a la ciudad, al funcionamiento de la misma, a los servicios esenciales y seguir con la vida normalmente la intención. Bueno, vigilancia, respuestas tempranas, monitoreo, como digo. Dentro de la adaptación, lo que se ha venido aprendiendo es mucho. Cuando se empezó a trabajar con lo de las napas freáticas, no fue porque alguien dijo, vamos a mirar, la ciudad apareció con inconvenientes. O sea, cuando aparecieron los problemas, nos empezamos a dar cuenta que en el radio céntrico de la ciudad, los subsuelos, incluso hasta el de la universidad, tenía problemas con las napas freáticas. Los pozos de los ascensores tenían la napa aflorando en la parte del subsuelo en los ascensores. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, se preguntaban si la napa estaba baja, porque antes de que se empezara a importar agua desde el río Colorado, a través del acueducto del río Colorado, la ciudad se abastecía del acuífero local, y además, como la oferta siempre fue limitada, la gente tenía sus propios bombeadores para sacar agua y para otros servicios en la casa, como puede ser el riego, la limpieza de las veredas. Pero con el desarrollo del acueducto local, que trae agua a través de, de distintas perforaciones de las napas freáticas que se traen principalmente del este de la ciudad, a lo largo de la ruta 5 que va rumbo a Buenos Aires. Traemos agua casi de 50 a 60 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa a través de perforaciones. Ese nivel de napas freáticas que la dejamos de monitorear y de mirar en la ciudad porque el agua la traíamos de otras cuencas, no solo que importamos agua de cuencas vecinas y del río Colorado, sino que le sumamos a todo eso las pérdidas de agua de la red de agua potable y de la red de cloacal. Y por esas cosas, fue tal el nivel de incremento de las napas freáticas que, como les estuve mostrando hoy, fue uno de los principales problemas y cómo impactó y cómo pegó en la ciudad, en la infraestructura, en las viviendas, en las calles. Generó problemas muy graves y sigue generando. Se está trabajando en revertirlo, pero lleva su tiempo. Como oportunidades de transformación, como dice, es mejorar la economía circular, usar energías renovables, o sea, pensando también en la adaptación a lo que es el cambio climático, hacer nuestro aporte para tratar de disminuir los impactos que se está trabajando.
Hay que tomar evaluación de riesgo, hay que hacer análisis continuos para ajustar las políticas y asegurar la resiliencia. Ejes de adaptación, gestión de cuenca y de suelo, infraestructura climática, monitoreo meteorológico, planificación urbana, con ladrillo verde, como dice, bueno, usos eficientes de agua, reducir las exposiciones, aumentar resiliencia y garantizar el desarrollo sostenible local. Bueno, agricultura moderna y sostenible. Bueno, en este caso estamos viendo algunas de las obras que se hicieron como plan de mitigación, o sea, estamos hablando plan de mitigación después de la inundación, pero que un plan de mitigación no son las obras necesarias que requiere la ciudad. El plan de mitigación es apenas poder incrementar la capacidad de escurrimiento, de bombeo, de achicar los pluviales, tratar de que disminuyan los escurrimientos por superficie y vayan por pluviales, de poder achicar los cuencos, que hay varios cuencos en la ciudad de Santa Rosa, poder achicar con la capacidad de bombeo lo más rápido posible para que puedan seguir recibiendo agua y que no se saturen con los primeros milímetros. Pero se necesitan obras que son muy onerosas y que no están al alcance ni del gobierno municipal ni provincial. Se necesitan del aval del gobierno nacional para poder acceder a financiamiento internacional. Así, bueno, estos eventos puedan impactar cada vez menos y no perjudicar a tanta gente en tan poco tiempo y por tanto tiempo. En otro de los trabajos, bueno, fue, como les comentaba, lo que es el plan director que se había comenzado con el llamado a las consultoras para el estudio entre el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional y con el financiamiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Acá estamos viendo también en mayo del 2019, donde se presentó el Plan Estratégico Participativo, que se había empezado unos 8 años atrás y luego hubo una gestión en el medio que lo dejó de lado. Tuvimos que trabajar nuevamente con los organismos nacionales para que nos sacaran una sanción que había recibido el municipio por haberlo abandonado. Y bueno, a fines de la gestión estuvo el primer informe del plan estratégico y que ese plan estratégico debe actualizarse cada 2 años, es la idea. Si bien el plan estratégico, como hablamos, son políticas de Estado, pero todo va evolucionando con el tiempo, con el conocimiento, con la participación de la gente, con la tecnología, y la idea es que se vaya adaptando, enriqueciendo y así evolucionando. Un tema que no es menor y que es, diría también dentro de la gobernanza, es lo que se estuvo trabajando con los gremios nacionales y los gremios locales de lo que es el personal de la Dirección de Agua y Saneamiento de la ciudad de Santa Rosa, el convenio laboral. Ante la cuestión de las crisis hídricas, los problemas de los efluentes cloacales, el abastecimiento, las obras que hay que hacer, es importante, bueno, poder también trabajar mancomunadamente con el sector, o sea, del personal, ya sea tanto de técnico como profesional, para evolucionar en lo que es la capacidad de respuesta ante las crisis hídricas, como decimos, tanto por déficit como por exceso. Y para hacer además, y que es lo fundamental, una gestión integral del agua eficiente. También con el gobierno provincial, el gobierno nacional, la municipalidad de Tuay, pudimos firmar el DAMI, pudimos gestionar, conseguir que nos incluyeran en el programa para generar esa unidad de ejecutora de área metropolitana para empezar a coordinar también lo que son las políticas, y el principal incentivo que tiene este programa, el DAMI, el Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, es que los proyectos consensuados, aprobados entre
municipios y provincias, avalado por supuesto por el gobierno nacional, consiguen financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay financiamiento para realizar los proyectos, por un lado, y después, una vez que los proyectos están realizados en las condiciones que fija el BID, para poder buscar el financiamiento también para poder ejecutar las obras. Ya entrando en esta última parte de las comparaciones de las capacidades de resiliencia ante eventos extremos, ya sea tanto de la cuenca del río Colorado como de la ciudad de Santa Rosa, lo que buscábamos es evaluar y comparar las resiliencias hídricas de estas dos cuencas, identificar déficits y fortalezas en infraestructuras, gobernanza y servicios ecosistémicos, y proponer medidas de gestión adaptativa y específicas, por cuenca. Definición operativa de resiliencia. El enfoque local. Capacidad para anticipar, mitigar, adaptarse y recuperarse ante inundaciones y sequías. Dimensiones analizadas: física ambiental, institucional, gobernanza, economía social, ambiental ecológica y gobernanza y participación. Enfoque metodológico mixto. Tenemos datos hidrometeorológicos, caudales, inventario de infraestructura y evaluación cualitativa, entrevistas a actores claves. La metodología utilizada fue, como dijimos, la de enfoque mixto, cual y cuantitativa. Datos que usamos, estaciones meteorológicas, caudalímetros, inventarios de infraestructura y planes de gestión. Se analizaron las evaluaciones de vulnerabilidad ante escenarios extremos, análisis de costos y beneficios, y se analizaron distintos escenarios para ver. Dentro de los resultados esperados tenemos el río Colorado, cuenca alóctona, acuérdense lo que les dije que era la cuenca alóctona, que se alimenta en este caso en la cordillera de los Andes, en las nacientes. Las principales características de lo del río Colorado: ¿qué ventajas presenta? Aportes por el deshielo en ciertos periodos, capacidad regulatoria existente, que son las presas. Y los desafíos que tiene es la alta variabilidad y conflictos entre usos por el agua y la dependencia de la cuenca alta. En el caso de Santa Rosa, que es una cuenca cerrada, las ventajas, ¿cuál es? El control de almacenamiento, pensando en las alternativas para buscar soluciones, y adaptarse ante estos cambios, generar la resiliencia. Y los desafíos son la vulnerabilidad a la sequía y a las inundaciones, la presión sobre el acuífero y las lagunas someras, la necesidad de transferencia, exportación o importación de agua. Algunas de las recomendaciones para la cuenca del río Colorado: fortalecer la comunicación binacional. Cuando hablamos de la comunicación binacional estamos hablando porque en las nacientes del Colorado compartimos con la nación vecina de Chile, en donde no solo que Chile tiene un sistema de gestión de riego mucho más avanzado, de alerta temprana, sino que también compartimos una zona volcánica muy importante, que Chile lo está estudiando por ahí con más detalle por la magnitud que hay del lado chileno, principalmente lo que es la laguna del Maule, que también tiene su correlato con el lado argentino de la cuenca del río Colorado, sobre el río Barrancas y el río Grande. La coordinación regional para manejar los caudales, que ya se viene trabajando y haciendo los esfuerzos dentro de lo que es, por ejemplo, el comité del COIRCO. Mejorar, como dice, los propósitos y las alertas tempranas. Es necesario seguir trabajando en incorporar más estaciones meteorológicas, nivológicas,
la información también sobre los movimientos telúricos, eventos extraordinarios también que se dan por ahí de no solo como fue lo de la precipitación líquida en invierno, que debería haber sido sólida, sino también los efectos de los vientos onda. Bueno, ir trabajando en todo eso y lo que es la transmisión de la información a la población, así también como los impactos que pueden tener estos eventos extraordinarios cuando también se producen en el resto de la cuenca, con su impacto, bueno, en las poblaciones, en los caminos, en las producciones, en las actividades económicas. Por otro lado, en el caso de Santa Rosa, como cuenca cerrada, se sugiere optimizar almacenamientos y operaciones de los cuencos, equilibrar demanda y disponibilidad de agua, potenciar la recarga y manejo de cuencas para reducir escurrimientos y diversificar fuentes, ya sea para abastecimiento de agua, ya sea de agua subterránea sostenible, bueno, de agua reciclada, planes de contingencia con precios dinámicos y seguros para los usuarios, o sea, ir teniendo en cuenta también los costos, y acciones transversales, ya sea tanto para la cuenca alóctona del río Colorado o exorreica y la cuenca endorreica o cerrada de Santa Rosa, todo lo que es monitoreo, evaluaciones periódicas de resiliencia, participación comunitaria, educación de gestión del agua, financiación para proyectos de resiliencia, son algunas de las sugerencias. Y en lo que hace también a las ventajas y limitaciones de la cuenca del Colorado, vimos como una de las ventajas principales que tiene la cuenca del Colorado fue la mayor heterogeneidad geográfica e hidrológica, que favorece la diversidad de estrategias. La presencia de múltiples cuencas e infraestructura regional que facilita la cooperación y la capacidad de inversiones de grandes proyectos en infraestructura hídrica. Y la limitación es justamente la exposición a riesgos extremos como inundaciones y sequías, y la complejidad institucional y de coordinación entre nación, provincias y municipios. Son costos elevados de adaptación y de mantenimiento, vulnerabilidad a variaciones climáticas extremas en múltiples subcuencas. En el caso de Santa Rosa, la cuenca endorreica o cerrada, la ventaja es vulnerabilidad relativamente concentrada, facilita focalizar las intervenciones, costos de implementación y monitoreo más accesibles, gobernanza y planificación territorial más homogénea y menor complejidad. Limitaciones: la capacidad de respuesta de defensas hídricas y drenajes urbanos limitados frente a eventos extremos intensos. Menor diversidad de soluciones hídricas y tecnológicas ante un exiguo presupuesto, dependencia de recursos provinciales, nacionales e internacionales. Y ya terminando, ¿por qué las dimensiones pesan distintos en cada cuenca? En el caso del río Colorado, por su dimensión y su interconectividad, obligan a priorizar lo que son las gobernanzas y la infraestructura física a gran escala. Cuando hablamos de priorizar las gobernanzas, tiene que hablar con los acuerdos, los convenios, el trabajo del COIRCO, ya que estamos hablando de 5 jurisdicciones provinciales, más los gobiernos locales, más el gobierno nacional, donde hay que coordinar, hay que tomar decisiones y hay que fijar estrategias. En el caso de Santa Rosa, y terminando esto, bueno, eso, o sea, esa cuestión de que vemos del Colorado, por un lado aumenta la resiliencia ante la diversidad de riesgos, y los desafíos justamente es coordinar todo ese esfuerzo. En el caso de Santa Rosa, la proximidad de la gestión a nivel local y la homogeneidad institucional permite intervenciones más rápidas y focalizadas. O sea, la respuesta es más ágil ante incidentes. El desafío limita la diversificación
o la diversidad de soluciones y la capacidad de respuesta ante eventos extremos, que fue lo que pasó. Se necesitan obras para incrementar la capacidad de escurrimiento por un volumen mucho mayor a la capacidad instalada, principalmente cuando ocurren eventos extremos y que pueden ser muy frecuentes sin necesidad de tener el volumen que tuvo el evento del 2017. Ahí el mayor problema fue tanto por la cantidad como por la intensidad, y por la saturación de todo el sistema. Pero ante eventos extraordinarios que pueden caer 100 milímetros en pocas horas, también te ve colapsado y colmatado la capacidad de bombeo y los cuencos receptores que ayudan a alivianar la situación hasta que se puedan sacar esos excesos hídricos. La recomendación final para el caso de Santa Rosa es actualizar el plan director, que se empezó a hacerlo oportunamente, como ya lo vimos. Avanzar con la autoridad del área metropolitana Santa Rosa Tuay, actualizar el plan estratégico de la ciudad, promover la gestión participativa, avanzar con el convenio colectivo de trabajo de DACSA, sostenibilidad financiera, sistemas de control y plan de fortalecimiento institucional, entre otros. Acá viene el cierre, que es, cada uno puede contribuir a un cambio positivo. La región está en una encrucijada, pero hay oportunidades. La acción coordinada puede reducir vulnerabilidad y potenciar la resiliencia. La resiliencia no se logra solo con una política. Requiere un ecosistema de actores que se comprometan a largo plazo. El futuro depende de nuestras decisiones. La urgencia no solo requiere conocimientos, sino también compromiso y acción. Muchas gracias. Bueno, Leandro, ha sido más que completo. Un poco el compromiso de siempre es no excedernos los 90 minutos. Yo creo que ha podido sintéticamente congeniar con dos áreas de estudio que son diferentes, están en Oriente y Occidente de la Pampa, y has podido conjugar cuestiones del clima y la hidrografía en un contexto en los cuales la influencia antrópica es mayor o menor, pero en las dos está involucrado. A veces cuando hablamos los efectos causados, pero también las consecuencias hacia la población, hace que tengamos en cuenta todas estas cuestiones que fuimos realizando una especie de cruciamiento, de integración, de conjugación, lo que muchas veces hace a lo holístico, ¿no es cierto?, que es conjugar el campo natural con el campo social, y todo lo que siempre decimos que en la geografía y en todas las ciencias afines a las ciencias ambientales hacen de que este estudio realmente sea bastante, no digo difícil, sino que bastante amplio como para poder explicarlo, y es un poco lo que has logrado, ¿no es cierto?, yendo y viniendo y poniendo casos concretos de lo conocido a lo desconocido, porque evidentemente hay que vivir y hay que estudiar ambos lugares para darse cuenta de la complejidad que representa. Como siempre, invitamos a quienes quieren a hacer algunas preguntas, algunas reflexiones, algunas acotaciones complementarias. Creo que la mayoría se ha quedado. No sé, Camila, si estás por ahí. Hola, sí. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo le va todo? Bien, justamente haciendo la referencia a quien está estudiando un tema que tiene que ver con el saneamiento en Casa de Piedra. Un poco, si esto que explicaba Leandro del saneamiento en Santa Rosa entre el año 2016 y 2017 tiene, obviamente, alguna cuestión diferente con la cual vos estudiaste en Casa de Piedra, que es el otro área de estudios, ¿no es cierto? No sé si vos querés hacer alguna referencia
algo que, bueno, viviendo en Santa Rosa, pero también estudiando Casa de Piedra, ver que en los dos lugares es un problema, pero en un lugar concreto hay más influencia de esto que es el corrimiento de la Isoyeta y todo lo que implica el crecimiento de la mancha urbana en Santa Rosa, ¿no? ¿Querés hacer alguna reflexión sobre ello? Pues la única reflexión que puedo decir, ya de los 4 años que llevo yendo ya a Casa de Piedra, es que la diferencia con Santa Rosa es demasiada, más que nada con el trabajo que estoy haciendo, que es sobre el saneamiento, pues se puede observar varias cosas en Casa de Piedra, más que nada con el tema de los suelos, que como pudimos observar en la mayoría de las encuestas que realicé y de la gente que fue comentándonos cuando fuimos, que la mayoría que quería hacer un pozo ciego o algo se subían las napas de agua, que era uno de los problemas que más tenía ahí la gente, y el tema con la profundidad de los pozos ciegos. Algunas casas hasta tenían 2 pozos ciegos y nada, si no recuerdo, cada 2 semanas, 3 ya tenían que estar llamando al camión para que se los vacíen. Pero es muy diferente ver eso que como ver que la villa se invirtió mucha plata en el tema de las infraestructuras y eso, pero no en esto que es lo principal, que es el saneamiento y el agua. Considero yo eso, por lo que estuve mirando y observando. Y en cambio acá en Santa Rosa podemos observar esas cosas, pero en ciertos sectores, en barrios más alejados de lo que es el centro de Santa Rosa, se puede observar eso. Bueno, clarito, más que nada porque pareciera que uno dice la provincia de La Pampa, que es una homogeneidad, pero bueno, evidentemente son cuestiones que tienen que ver con los pozos ciegos en Casa de Piedra y un saneamiento saturado con lo que explicaba Leandro, ya desbordado por rotura de caño, mantenimientos, aumento, bueno, son complejidades distintas, pero bueno, y esto obviamente trasladado a otros casos tiene aristas también distintas, pero siempre el cambio climático más la transgresión antrópica juegan un papel importante en todo lo que es la dinámica natural que se va modificando. Bueno, ¿alguien más querrá hacer alguna intervención? Yo. Está bien. Sí, no, una cosa que queda más que claro, creo, es que no hay duda de que estamos ante el cambio climático. Y los eventos que se están dando, que más allá de que haya gente que quiera desconocer lo que estamos padeciendo a nivel global y a nivel regional, los impactos están pegando como se proyectó desde el terreno científico, y hoy simplemente con ver los datos está comprobado todo lo que se venía presuponiendo, cómo se iba a desarrollar el cambio climático. Pero la velocidad con la que se vienen dando los eventos hace que la capacidad de respuesta también de los gobiernos venga muy atrás de todo. Y peor cuando tenés alguno, o sea, como en este momento nos pasa acá en el país, que desconoce o rechaza lo que es el cambio climático, donde es necesario trabajar mancomunadamente a todo nivel, a toda escala. Bueno, ¿alguien más? No sé quiénes están queriendo participar. Bueno, obviamente que, bueno, este encuentro pactado en un espacio de 90 minutos ha tenido este carácter que es ampliar los conocimientos, pero también contextualizarlos, problematizar y, bueno, y ver cómo uno cuando estudia no es solamente una lectura, sino que año a año, ciclo a ciclo, ¿sí? Va cambiando, ¿no es cierto? Una realidad ambiental que obviamente si uno lee condiciones promedio o
algo estático, como puede parecer una descripción en un libro, de repente uno encuentra todo este abordaje y entiende que estamos ante cambios que se van dando muy aceleradamente, pero también alternadamente, porque esto no es un continuo que tiene una tendencia, sino que, como mostró Leandro, también hay algunas variaciones dentro de ese cambio climático que se va dando en un largo plazo. Bueno, Eliana, Gabriela, ¿quieren agregar algo más? Sí, no, muy bueno la explicación, Leandro, que lo que lograste. Yo cuando estoy escuchando todo esto, por ahí que tengo mucho más años que ustedes y sobre todo que los estudiantes, la verdad que quería decirles que esto es inédito, que estén, digamos, antes estaba muy marcado el área de las físicas y que podamos incorporar estos análisis en clave geográfico es importantísimo. Es decir, poder tener especialistas como Eliana, Jorge, Leandro, que los identificamos como de las físicas, hablando en estos términos, con este despliegue, realmente es muy significativo, porque así es como tenemos que pensar. Digamos, articular todos los conocimientos del campo por ahí de las ciencias más duras, de las físicas, con el abordaje que vamos a necesitar como profesionales de la geografía, ya sea para enseñar como para investigar. Así que eso es lo que quería subrayar, porque a veces en el momento uno no toma dimensión, pero estos casos puntuales nos permiten pensar cualquier otra problemática ambiental. Si bien uno focaliza, porque no puede enseñar todo, pero eso también es importante, porque por ahí ustedes dicen, bueno, a mí esta parte no me interesa, bueno, pero te permite, nos da herramientas como para pensar cualquier otra problemática. Así que, bueno, felicitaciones. Gracias. Eliana, ¿algo para sumar? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Bueno, un poco quizás coincido con Gaby de la experiencia de investigación que se está desarrollando y que venimos desarrollando hace un par de años con este tema, sobre todo, bueno, para los estudiantes que se incluyeron hoy en esta charla y en esta última ponencia del módulo 3 con Leandro, así que, bueno, también agradezco que se puedan llevar a cabo estos estudios interdisciplinarios que, bueno, funcionan además para la territorialización de la geografía, ¿sí? Como dice Gaby, un poco como ejemplo sobre todo para los estudiantes que recién están ingresando en la carrera. Cómo, digamos, interactuar o comprender ese territorio físico y el territorio social. Bueno, a quienes asistieron, nuevamente las gracias por el acompañamiento y espero que haya sido una contribución importante este encuentro y nos estamos viendo, como dijo Gabriela, en el día 15, ¿sí? A las 16 horas de este mes, así que bueno, por el mismo canal, por la plataforma Meet. Así que bueno, un abrazo para todos y bueno, nos estamos viendo. Bueno, bárbaro. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Gracias, noches. profe, por la charla. Chao. Chau, chau. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao.